Seguimos en Pauta Propia, con los datos y el contexto de los temas que nos importan. Pauta 100.5. Si uno hace un recuento del año que se está yendo, no puede no parar para hacer un homenaje o rendir no sé, o pasarle la cuenta eventualmente también, aunque dicen que no hay quien deje este mundo que no sea bueno, a los que nos dejaron en el 2025. Vamos a hacer una suerte de obituario. Ese nombre no me gusta mucho. Ahí lo vamos a hacer junto a mi querido Gonzalo Pavón, director editorial de Radio Pauta. Gonzalo, bienvenido. Hola Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, es difícil agrupar esto, ¿ah? Sí, es Porque difícil, muy son difícil. demasiado, muy transversales en sus disciplinas, en la manera en que marcaron, llegaron o no. Hay algunos que fueron buenos, otros que fueron malos, ¿ah? Unos que tuvieron momentos de gloria y después desaparecieron de alguna manera de la faz de la tierra. Pero vamos a hacer una mirada de personajes que nos dejaron en el mundo mundial, mundo mundial. Paramos un poquito en Chile también, porque tuvimos varias pérdidas significativas y un capítulo o una mención especial con un poquito de fondo musical también para los varios músicos importantes que nos dejaron. ¿Por dónde quieres partir? Sí, mira, quisiera partir, antes que partamos, me gustaría partir por el mundo, y esto a propósito de la muerte de Brigitte Bardot, que fue ayer, y que de alguna manera trae o pone arriba de la mesa algo que a mí me ha tenido reflexionando a propósito de la confección de esta lista de quienes partieron durante 2025, y que tiene que ver con dos cosas. Una, que es, y al revisar la lista es absolutamente clarísimo que así es que muchas de las personas en los ámbitos más diversos que podamos pensar, que han tenido una importancia, pero gravitante durante los últimos 50, 60, 70 años, están empezando a morir. Y probablemente este tipo de contenidos y este tipo de listas durante los próximos años van a empezar a abultarse, y vamos a empezar a tener personajes que son, o sea, que cada vez nos va a parecer más increíble, por natural que sea, finalmente que mueran. Y fíjate que el segundo nivel en el que he estado reflexionando tiene que ver un poco con el ritmo de estos tiempos, porque al repasar la lista, no solamente es muy o llama mucho la atención la cantidad de personas que efectivamente murieron durante 2025, sino que además es tal la repetición y tal la cantidad que es imposible que más de alguno, si uno hiciera un repaso así solo de memoria, se te quedarían personajes absolutamente relevantes y fundamentales y que eventualmente quedarían fuera. Y eso tiene que ver con la rapidez con que pasan las cosas y con el hecho de que tenemos una noticia, tenemos una siguiente, se muere alguien, pasa otra cosa, y este vértigo de estos tiempos de alguna manera quizás o podría jugar en contra de quienes debiéramos rendirles un homenaje tal vez. Por lo tanto, me parece importante que tengamos este espacio aquí en Pauta Propia para poder recordar a quienes han partido durante 2025. Y como comentábamos recién, el pie forzado lo puso Brigitte Bardot ayer, esta magnífica, exuberante, controversial, bellísima actriz francesa, que no solamente fue muy importante por lo que hizo en su filmografía y cómo llevó papeles de mujeres, digamos, a nuevas alturas y también con mucha polémica, como por ejemplo lo que ocurrió con la película Dios creó a la mujer del año 1956, sino que además de su trayectoria como actriz, todo lo que hizo desde la importancia del mundo de la moda, sus opiniones respecto de la inmigración, del Islam, incluso cuando se opuso a la política de salud del presidente Emmanuel Macron durante la crisis y la pandemia del COVID-19, la convertían en un personaje absolutamente único dentro de la ya exuberante fauna de personajes propios de Francia. Sin duda que Brigitte Bardot cumplió un papel destacadísimo y bueno, ella de alguna manera viene a ponerle, no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a los próximos días, eventualmente alguien se nos va a quedar fuera de esta lista por una cosa de timing nomás, pero sin duda que es un personaje clave de los últimos años.
Y así también otro de los personajes claves, y a propósito de Francia, fue Jean-Marie Le Pen, quien murió a principios de enero del año pasado, y que es no solamente el padre de Marine Le Pen, que es otra figura relevante en la política francesa, sino que fue el fundador del Frente Nacional, y que desde su fundación en el año 1972 hasta el año 2011 estuvo al frente de este partido, con todas las repercusiones que ha tenido tanto en política interna en Francia, como también en distintas expresiones que han tenido en la Unión Europea. Dime, Connie. Probablemente si uno revisa bien el legado político de Jean-Marie Le Pen, independiente de lo polémico, ¿verdad? De que te guste o no te guste, eso al margen. Ahí están las bases fundacionales de mucha de la ultraderecha moderna. ¿Ah? Claro. De esa que hoy día se ha tomado gobierno y gana elecciones en Europa con mucha fuerza y aquí en América Latina también. Hay mucho ahí y probablemente con cargo importante al fenómeno migratorio. Jean-Marie Le Pen fue de los primeros en levantar la voz frente a las políticas migratorias francesas y son temas que al día de hoy, no están completamente resueltos. No, no, para nada. Bueno, y en desde ese lado, de alguna manera fue un adelantado al detectar que esos temas iban a ir teniendo cada vez mayor tracción, no solamente respecto del interés de la ciudadanía, sino que también a propósito de lo que ocurre en términos electorales. Pero la política y algunos políticos también sufrieron pérdidas durante el año en Europa, pero también en Estados Unidos. Uno de los personajes que de hecho comentamos acá en Pauta Propia fue Dick Cheney, quien murió el 3 de noviembre, ¿no es cierto? Y que fuera para algunos uno de los vicepresidentes más poderosos en la historia de Estados Unidos, y quien tuviera un rol fundamental y bastante decisivo en lo que se llamó la gran toda el giro que tuvo la política exterior norteamericana luego de los ataques del 11 de septiembre en Nueva York, en el Pentágono, etcétera, y de todo lo que ocurrió de allí en adelante con la llamada guerra contra el terrorismo. Él, de hecho, fue bastante criticado por algunas de las políticas que tuvo la administración del presidente Bush respecto de la guerra que iniciaron contra el terrorismo, y esto por algunas críticas a propósito de ciertas técnicas de espionajes, así como también algunas técnicas de tortura. Técnicas de también, tortura, pues. exactamente, que Claro. fueron llamadas con el eufemismo de eran Enhanced Interrogation Techniques, es decir, técnicas de interrogación mejoradas claro, mejoradas podría ser. Claro. Pero Mejoradas y todo lo que eso pueda significar. y que digamos. incluían este famoso waterboarding y una serie de prácticas que en el fondo, si no eran tortura, pegaban en el palo, digamos. Y Claro. bueno, bastante Cuando controvertido. murió Dick Cheney, como tú recuerdas, hicimos ahí una nota larga, y me acuerdo que justo ese día estuvimos con la Barbarita y nos acordamos de Vice, la película, La película, exactamente. que vale mucho la pena verla si alguien no tiene clara la historia y la potencia en la sombra y en la luz de Dick Cheney. Ahí está un buen resumen de su trayectoria. Y una gran película, además, que Una gran película. en estos días en los que eventualmente hay más tiempo para poder ver algo de cine, puede ser una buena recomendación también para quienes no Sí. la hayan visto o para que alguien que quisiera repetírsela. Bueno, dentro de los personajes también que nos dejaron este año está el Papa Francisco, quien murió el 21 de abril, y que, bueno, para el mundo latinoamericano tiene una significación particularmente especial por tratarse del primer papa que proviene, bueno, aquí se lo apropia, digamos, que proviene de nuestras tierras, por no decir que es el primer papa argentino, quizás O es lo eso- más cerca que hemos tenido, Claro, es lo digamos. más cercano, exacto. Pero que de todas maneras sí da su personalidad y su
probablemente su vocación y su modo de entender la Iglesia Católica, sí incorporó y se notaron una serie de cambios en lo que fue su pontificado, luego de lo que ocurrió con Ratzinger, que de hecho, entre comillas, abdicó para dejarle el papado a Francisco, y Francisco, que de alguna manera tuvo bastante que decir, no solamente con temas un poco más convencionales, si se quiere, como la justicia social, sino que además tuvo opinión bastante importante respecto del calentamiento global, respecto también de el rol de la empresa y de la iniciativa privada, todo lo que comentó respecto de personas LGBT, digamos, y de cómo incluir, ¿no es cierto?, personas con orientaciones sexuales distintas en la Iglesia Católica como una sola gran familia, si se quiere, en algo que también marcó una diferencia y también bastante controversia, y en donde él también tuvo una postura en forma y fondo que fue bastante más austera y sencilla de lo que habían tenido papas anteriores. Claro, él renunció a un montón de privilegios. Exactamente. Bueno, entre ellos, por ejemplo, su decisión de vivir en la casa de Santa Marta, en vez de la tradicional residencia papal del Palacio Apostólico Vaticano, que de hecho fue utilizada por los antecesores, digamos, desde el año 1903, y que además tenía, además de este gesto, que forma y fondo, digamos, en términos de una mayor austeridad, también tenía una cosa bastante cercana, tenía cierto sentido del humor, y que incluso esto se mostraba en las ropas que ocupaba, que todo esto suele estar lleno de mucha pompa, digamos, pero él sí tenía una cosa más sencilla que quienes lo antecedieron en el papado. Y a propósito de latinoamericano... Oye, una recomendación, yo te voy a hacer la ñoñería si me acuerdo de algo, una recomendación. Pero por favor. Es bien probable que muchos se lo hayan leído, porque fue de una oportunidad única el libro de Javier Cerca, El loco de Dios en el fin del mundo, que además estaba llegando a Chile cuando se murió el Papa. Exacto. Entonces tuvimos muchos medios la posibilidad de conversar con él. Yo no lo hice personalmente, pero en mi antigua casa radial sí estuvo, hubo entrevistas con él en muchas partes, y fue muy oportuno conversar con Javier Cerca y leerse el libro de Cerca, además que es un gran, no es un perfil del Papa, es un momento, ¿verdad? Pero que lo perfila de manera maravillosa, de principio a fin, particularmente el final del libro. Así que si no se lo han leído, es un gran libro. Es un gran libro y uno puede entender por qué el Papa Francisco dejó lo que dejó finalmente, que fue varias marcas bien importantes. Sí, además que es interesante también o sea, esto solo para acotar, yo no lo he leído, pero entiendo que el libro recorre una pregunta muy importante. Una pregunta fundamental, que es la Exactamente. pregunta que se hacía, que él quería llevar. Javier Cercas se propone y acepta escribir el libro para llevarle a su mamá una respuesta a la pregunta de si hay algo más allá y si el día que ella se muriera se iba a encontrar con su marido que se había muerto, con el papá de Cerca. Bellísima pregunta y bueno, ahí está uno de los grandes misterios de la fe, digamos. Bueno, a propósito de misterios de la fe y misterios de la vida y latinoamericanos, esto me quedé en ese punto. Otro gran ilustre personaje, bueno, iberoamericano también por su nacionalidad española, que también la tenía, fue Mario Vargas Llosa, quien murió el 13 de abril de este año que ya se nos va. Este autor que no solamente ganó el Premio Nobel de Literatura el año 2010, se ganó el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Premio Rómulo Gallegos, en fin, y que fue uno de los grandes exponentes del llamado boom latinoamericano y que hasta sus últimos días se mantuvo plenamente vigente publicando no solamente novelas, sino que además teniendo una participación activa en distintos medios de comunicación como columnista y como muy agudo observador de la realidad en distintas partes del mundo. Yo creo que todos tenemos alguna novela favorita, o sea, de las múltiples novelas que tenemos, todos tenemos, siempre está Vargas, es muy difícil, quiero decir, que no esté Vargas Llosa dentro de ese listado de novelas favoritas. Yo ahí no sé cuál es. Además que fue tan prolífico, o sea, escribió tantos libros, hay libros obviamente mucho mejores que otros, pero no sé, si yo tuviera que hacerte mi lista de los favoritos, La ciudad de los perros,
Conversación en la Catedral, La fiesta del chivo, extraordinario, El pez en el agua, donde habla de su derrota De frente su a derrota Fujimori en la política, elección exacto. presidencial. Sí, no, eso por nombrar unos rápidos, digamos. Sí, a mí también, y esto a propósito del gusto por la radio, también me gusta mucho La tía Julia y el escribidor, en La tía donde Julia y hay el un personaje escribidor. radial Exacto. que realmente es genial. Bueno, y una de las manifestaciones de este gran talento que tenía Vargas Llosa para poder desarrollar distintos personajes con mucha profundidad en una sola novela, con una, en fin, capacidad y un dominio del lenguaje, una técnica, en fin, realmente extraordinario. Una pérdida, por cierto, pero sin duda que una gran ganancia haber tenido una figura de esa calidad en las letras latinoamericanas. A propósito del mundo de las artes, también el cine tuvo grandes pérdidas durante 2005, partiendo por David Lynch, quien murió el 15 de enero, este actor, guionista, director, desde luego, incluso músico de música electrónica, no solamente muy conocido por la famosísima serie de televisión Twin Peaks, sino que además por sus distintas películas y la contribución que hizo en distintas expresiones artísticas. La publicidad incluso tiene unos cortometrajes y algunos avisos publicitarios geniales, y por películas como Blue Velvet, que para mí, Mulholland Drive. exactamente, Mulholland Drive, que para mí Blue Velvet es mi favorita, pero nuevamente aquí, Eh, como suele ocurrir con los cineastas, siempre todos tenemos una opinión bastante personal. Así como también yo tengo una opinión bastante personal de quien muriera el 26 de febrero de este año, que fue Gene Hackman, en unas circunstancias realmente terribles, que no solamente puso o sea, relevó su genialidad como actor, sino que además puso un tema que fue cómo fue su muerte, que finalmente lo mm. encontraron varios días después de que él había fallecido, y producto de una enfermedad que él tenía junto, que también estaba enferma su pareja, no lo encontraron por varios días. Este actor que a mí parecer uno de los papeles que más me gusta, y que de hecho ganó Mejor Actor de Reparto por esta actuación, fue el que tuvo en el western de Clint Eastwood, The Unforgiven, del año 1992, en el que hace un sheriff que es pero lo abyecto, o sea, de una maldad, pero ya hasta lo indecible, pero realmente de una capacidad interpretativa simplemente extraordinaria. Bueno, esto fue parte de lo que reconoció Clint Eastwood a la hora de su muerte, cuando escribió una declaración y dijo: no había mejor actor que Gene, intenso e instintivo, nunca una nota falsa, todo era, perdón, también era un querido amigo al que extrañaré mucho. Y súper versátil Muy además, porque claro, versátil. está esa que tú nombras, pero está desde Superman, Mississippi en llama, La jaula de las locas. ¿Cómo olvidar a Gene Hackman en La jaula de las O locas? sea, pero no, o sea, claro, como Entre muchas otras, digamos, entre ¿verdad? muchas otras, sí. Sí, pero probablemente lo que nos pasó con la muerte de Hackman fue que más que recordar su filmografía, su talento, etcétera, nos quedamos todos demasiado asombrados por las circunstancias de su muerte, el Sí. abandono, la soledad, la enfermedad de él, la enfermedad de su mujer. Toda esa historia fue tan tremenda que opacó, yo creo, lamentablemente, ¿ah? E injustamente, el recuerdo o el haberse hecho cargo en su momento de la definición de Clint Eastwood, ¿no? Del actorazo que finalmente era. Bueno, claro, exactamente, exactamente. Pero, de nuevo, lo bueno es que sus películas siguen ahí, las distintas plataformas tienen gran parte de su catálogo, digamos, por lo tanto no cuesta nada poner Gene Hackman, Mm. independiente de la plataforma que uno tenga de Y preferencia, ponerse al día. y como para ponerse al día con alguna de sus películas. Así como también uno podría ponerse al día con las películas en las que estuvo el gran Michael Madsen, quien también falleció en julio de 2025, este actor estadounidense que fue sobre todo reconocido por los papeles que realizó bajo la dirección de Quentin Tarantino. Por ejemplo, en Kill Bill, que representa a Bud, que es este personaje que finalmente fallece
en esta van que está en la mitad del desierto, en una escena que es espeluznante, pero maravillosa, digamos. Pero un actor genial, bueno, también el papel que hizo en Reservoir Dogs, en fin, un tremendo actor. Liberen a Willy, también a propósito de versatilidad de actores. Y a propósito de versatilidad de actores también, y aquí quizás, Connie, tú tienes más que decir que yo, fue la muerte de Robert Redford, quien murió en septiembre de este año. ¿Cómo llamarlo? Un min universal. Tal cual. Como dice una de mis hermanas. Y que desde luego, gran actor y gran director también. Y gran director, y gran intelectual del cine además. Y yo creo que el Mino Universal terminaba opacándolo. Él se opacaba a sí mismo en su talento, en sus otros talentos, por lo impresionantemente lindo que era, de joven, de adulto, de viejo, etcétera, etcétera. Porque 89 años fue cuando murió. Era de verdad una leyenda, pero no por el Mino Mundial. Era porque era mucho, mucho más que eso. Fue un hombre que marcó tendencia dentro del cine, fue un actorazo, fue un gran director, un gran promotor del cine independiente en Estados Unidos y del ecologismo también. No sé si todo a través del cine, pero él era muy activista del tema ecológico. Sí, exactamente. Bueno, y a propósito de ecología, también quien falleció durante este año fue Jane Goodall. Probablemente esta etóloga inglesa, una de las más importantes representantes de el mundo de la ecología, de la defensa del medio ambiente, quien comenzara, ¿no es cierto?, como etóloga estudiando chimpancés en África y que terminara siendo una promotora y una embajadora de temas medioambientales absolutamente transversal y que, bueno, de hecho ella estuvo en Chile. Nosotros, quienes busquen en nuestra web, porque lo hicimos y lo destacamos cuando ella falleció, tenemos una entrevista que le hizo la Carola Escobar, así que quienes naveguen por la web de Pauta pueden encontrarse con ese contenido. Un personaje extraordinario. Dígame. Oye, para que alcancemos a mirar Chile y algo de los músicos también, así una lista rápida, solo nombrando a quienes te parece que no pueden quedar afuera y que se fueron como personajes globales, para hacer también un recorrido rápido me parece con Chile muy bien. y alcanzar a escuchar por lo menos un par de canciones que suenen de las pérdidas más grandes de la música. Bueno, viste, esto es lo que empieza a ocurrir a propósito de No hay muerto malo. Uno empieza a recordar a uno y podría quedarse hablando muchísimo rato. No, me gustaría recordar al fotógrafo Sebastián Salgado, el fotógrafo brasilero, quien también falleció durante 2025. Exactamente. La gran y majestuosa, rápida, exacto, cortito, Diane Keaton. También una maravilla. Y también a propósito de muertes que fueron estridentes y terribles, la de Rob Reiner, un cineasta de quien también vale muchísimo, muchísimo la pena hacer una revisión de lo que él hiciera durante su trayectoria como director. Viajemos entonces o tomémonos el espacio para recordar a quienes desde nuestro país dejaron alguna huella en distintos ámbitos y que también nos dejaron durante el año 2025. Esto partiendo por el ex presidente de la CPC y quien fuera director del INDAP durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Ricardo Aristía, quien falleció el 23 de enero, mismo día en el que también falleció Alfonso Dulanto, quien fuera político, ingeniero, fue ministro de Minería, también intendente por Antofagasta. Y luego de esto, yo creo que es imposible no recordar a un personaje que cubría una serie de capas de presencia en la vida nacional, como lo fue el señor José Miguel Carlos Piñera Echenique, más conocido como el Negro Piñera, quien falleció el 28 de febrero y que fue, mira, aquí tenemos de hecho una pequeña contribución, gracias Mike, de su música, que como parte de una familia... Y yo creo que se murió de pena, ¿o no? Siempre hay la sensación de que el Negro Piñera se murió de pena por la muerte de su hermano. De su hermano, un año antes, exactamente. Y que comenzó, si bien, a llamar la atención en su rol como músico, terminó siendo, empresario del mundo de la noche, digamos, durante los 90. Tuvo una participación ahí bastante activa, inaugurando pubs, no solamente acá en Santiago, sino que también incluso en el Caribe. Una especie de gran gurú de la bohemia santaguina de los años 90 y de los 2000.
Y bueno, y que fue bastante conmovedor, creo yo, porque él, desde que, como decías tú, desde que murió el presidente Piñera, él comenzó a publicar una serie de contenidos en sus redes sociales, y uno veía y de alguna manera podía participar de ese dolor que él venía acarreando. Bueno, entre otros chilenos que fallecieron también durante 2025 está el empresario Horst Pohlmann, el fundador del gigantesco holding Cencosud, una labor empresarial durante décadas y que consiguió no solamente transformar el modelo de desarrollo quizás de malls y de centros comerciales acá en Chile, sino que además tuvo una presencia bastante importante en América Latina, en donde tanto, en fin, solamente por nombrar algunos, entre Perú y Argentina. Y un estilo tan particular, ¿no es cierto? Un estilo muy especial, todo un personaje. Todo un personaje. Bueno, entre otros personajes que nos dejaron durante este año también está Claudio Di Girolamo, el inclasificable Gastón Sublet, quien fuera filósofo, profesor de música, profesor de estética, profesor de filosofía, y que dejara una huella indeleble entre la cultura pop durante sus últimos años, me atrevería a decir, y también entre los muchos estudiantes que pasaron por sus aulas. También otros chilenos que fallecieron durante este año, bueno, está el empresario Roberto Fantuzzi, quien con su estilo bastante particular, uno quizás podría decir que fue uno de los primeros personajes del mundo de la empresa que acercó a este mundo que de alguna manera era visto como muy serio, muy empaquetado, de mucha formalidad, y que de alguna manera pudo con su estilo, con también algunos hechos controvertidos hacia durante los últimos años, por ejemplo. Claro, pero que con una personalidad, un tipo muy simpático que de alguna manera ayudó a acercar el mundo de los negocios a la gente, al común. Mérito. Exactamente. Sí. Tremendo mérito es el de Fantuzzi. Sí. Bueno, tenemos también a Monseñor Goich, que falleció en septiembre de este año, al gran Tito Noguera, de quien también hicimos le bastante... alcanzamos a rendir homenaje. Estábamos al aire cuando murió Tito Noguera. Exactamente, también pueden buscar en nuestra web unas conversaciones que tuvimos con él y que las tuvo de hecho Cristian Banken en su programa. También vale la pena ir a hacer ese recuerdo. Mira, y entre los músicos que nos dejaron este año, algunos que no podemos dejar fuera. Por ejemplo, uno que es imposible no recordarlo, que es Ozzy Osbourne, un músico que, nuevamente, muy conocido por el rock y por todo lo que hizo como esta especie de príncipe de las tinieblas, pero que también podía dar el tono como para haber cantado baladas como esta que estamos escuchando ahora, que es llamada So Tired y que es de inicio de los años 80, un personaje realmente extraordinario, y que sin lugar a dudas marcó un antes y un después en la música popular al agregar todo este elemento de el miedo, lo oscuro, y que era algo que hasta el momento en el que él no apareciera junto a Black Sabbath era algo que no estaba en el lenguaje musical. Otro gran artista que falleció durante 2025 fue ¿cómo llamarlo? Uno aquí puede exagerar, vamos a tratar de no exagerar, pero a la hora de hablar, de Brian Wilson, uno de los hermanos Wilson de los Beach Boys, uno puede decir que este tipo también marcó un antes y un después con todo lo que contribuyó en el hecho de hacer de la música popular una propuesta artística en su propio mérito, digamos. Uno incluso podría decir, así como Beethoven o Mozart o incluso Bach han sido a la música clásica, Brian Wilson hizo una contribución similar al mundo de la música popular, con un genio realmente infinito, y una capacidad melódica en su calidad de arreglista, como cantante, en fin, realmente tremendo. Esto aquí es un ejemplo de lo que estamos escuchando, que es God Only Knows, y que es una manifestación de su genio. Una manifestación de su genio. Bueno, hay muchos otros músicos que quedaron fuera. Eso, muchos. Solo que uno sabe que ya se nos está acabando el tiempo, o sea, que ya se nos acabó el tiempo. Exactamente, pero mira, yo me voy a comprometer con algo a propósito. Vamos a dejar una lista de Spotify, la vamos a dejar compartida. Cuando subamos el programa, la vamos a dejar con quienes nos dejaron este año para aquellos auditores que quieran darse un pequeño festín de buena música. Ahora, genial, me encantó esa idea. Es una buena gran propuesta. Idea. Bien.
Te la vamos a cobrar. Ya, Connie, súper. como Mi Gonza siempre, querido, un gusto estar contigo. un abrazo grande. Que estés Muchas muy gracias bien. por acompañarnos. ¿Ah?